Bueno, vamos a continuar con ejercicios de dinámica, ahora con los de plano inclinado, ¿sí? Tema bastante picante para algunos, ¿sí? Pero hay que tomarse la pausa y hacer el dibujo bien. Los esquemas tienen que estar bien hechos, ¿sí? No hagamos giradas de hacerlo a mano alzada, ¿no? Utilicemos reglas, escuadras si es necesario, ¿sí? Un poco el videito este es para evitar errores cuando vamos a aplicar el segundo principio de Newton, ¿sí? Así que bueno, comencemos. Vamos a empezar primero con el problema y después vamos a ver los pasos para resolver esta clase de ejercicios, ¿sí? Plano inclinado. ¿Mm? Encima con rozamiento, le vamos a agregar rozamiento. Un objeto de 20 kilogramos se deja caer partiendo del reposo, ya que estaba quieto, por un plano inclinado. Claro, cuando un objeto está en reposo, yo lo dejo caer en ese plano inclinado, ¿no? Comienza a bajar, ¿sí? Hasta llegar al suelo, ¿no? Pero a nosotros nos interesa el movimiento en el plano inclinado, no cuando llega al suelo, ¿sí? Un plano inclinado puede ser una tabla, ¿no? Este, Cualquier cosa que esté inclinada con respecto a la superficie del suelo, ¿sí? Un plano inclinado con ángulo de inclinación de 40 grados y coeficiente de rozamiento 0,15. Paso número uno, como siempre, hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Siempre es la misma receta, casi siempre es la misma receta. Ahí tenemos el plano inclinado, le dibujé esas rayitas para representar el rozamiento que existe en esta superficie. ¿Mm? El ángulo de inclinación es 40 grados con respecto al horizontal. Bien. Después, ¿qué hacemos? Esto prolijito y dibujamos un objeto. Por ejemplo, un bloque, algo. ¿Sí? Y luego, ¿qué más? Bueno, lo mismo, no dice nada nuevo. Si yo utilizo una escuadra, ¿sí? Marco una línea paralela al plano. Ese es el eje X, ¿no? Y el eje Y va a ser perpendicular a la superficie del suelo y también perpendicular al eje X, porque el eje X y el plano tienen que ser prolijamente paralelos. ¿Ok? Muy importante. ¿Cómo seguimos ahora? Tenemos el eje X y el eje Y, ¿sí? Porque el eje X siempre es paralelo a la superficie, chicos. ¿Ok? Vamos, seguimos. ¿Cuál es la fuerza que nunca puede faltar en un objeto en el planeta Tierra? Y el peso, la fuerza que te ejerce el planeta Tierra. ¿Mm? Ahí está. Ese peso está ubicado por fuera del eje X y el eje Y, ¿sí? En la dirección de las líneas verticales que tiene la hoja cuadriculada. ¿Cachai? Hoja cuadriculada, por supuesto, ¿eh? Bien. Seguimos. ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, vamos a marcar la fuerza normal. Va a ser perpendicular a la superficie, ¿no? O sea, sobre el eje Y. Luego, hacemos como hicimos en el problema anterior, que si no lo viste, míralo. ¿Mm? Así. Vamos a trazar dos rectas paralelas. Una es esta, una paralela al eje Y y otra paralela al eje X. Ambas rectas tienen que intersectarse en el extremo de la fuerza peso. E inmediatamente nos vamos a dar cuenta que si yo a la fórmula peso le dibujo una dirección hacia el centro de la Tierra, se forma un triángulo. ¿Lo ven? Ahí. En este triángulo, este ángulo vale 40 porque está. Este ángulo de acá vale 90, porque es perpendicular al suelo. Entonces, el ángulo que está arriba de todo tiene que ser de 50 grados.
Porque al tratarse de un triángulo imaginario, ¿sí? Está ahí, la suma de los tres ángulos tiene que dar 180 en un triángulo. Luego, acá también hay otro triángulo, ¿no? ¿Se ve? Este ángulo vale 90, porque es perpendicular, es este, ¿no? Este ángulo o este ángulo valen 90. ¿Se ve bien? Este vale 90, ok. Entonces, al revés a como hicimos recién, tiene que valer 40. 40, 50, 90. Este es alterno interno entre paralelas con este otro, ¿no? 40 y 40, ¿no? O pensarlo si querés de esta manera. Este vale 50 y este vale 40, porque juntos también son complementarios, suman 90 grados. ¿Se ve? Genial. Entonces este ángulo vale 40. ¿No? Y vamos a hacer como hicimos en el otro videito. ¿Ah? Vamos a aplicar las fórmulas de trigonometría, pero para aplicar fórmulas de trigonometría, elijamos un triángulo, ¿sí? Porque si no, no podemos aplicar trigonometría. Bueno, yo voy a elegir el que está en amarillito, ¿no? Que tiene un ángulo de 40 y ese ángulo coincide con el ángulo de inclinación del plano inclinado, ¿no? Y vamos a tener eh, el peso en X, ¿sí? Es el peso en Y, son las dos componentes del peso, que es la diagonal del triángulo, ¿sí? La hipotenusa, ¿sí? O la diagonal del paralelogramo que se forma acá, ¿sí? Peso en Y, peso en X y peso. Ahora, fíjense bien, este peso, este peso en X, tiene la misma longitud que el pequeño segmento rayado que se ve acá abajo. ¿Sí? Ok, ahí estamos, lo volví a acomodar. Todas las fuerzas siempre tienen que estar en el centro de la objeto, ¿sí? Bueno, aplicamos las fórmulas de trigonometría, ¿sí? Donde es seno del ángulo es igual a cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. ¿Sí? A ver, si yo me paro en este ángulo, ¿quién es su cateto opuesto? Pensalo. ¿Sí? Ponle pausa al video si querés. ¿No? ¿Es el cateto opuesto? Bien. Que coincide con peso en X, también, en longitud. ¿Ok? Bien. Listo. Y el coseno del ángulo es el cateto adyacente al ángulo. Yo estoy acá, en este ángulo que está acá. ¿Quién es el cateto adyacente? ¿Sí? Estoy en este ángulo. El cateto adyacente es peso en Y, esta, porque no es el opuesto. ¿Sí? Nunca, una aclaración muy importante, nunca decir que la hipotenusa es un cateto. No. Por definición, los catetos son lados que se intersectan con ángulo de 90. O sea, que forman un ángulo de 90 entre ellos. ¿Ok? Bien. Digo, peso en Y, peso en X. ¿No? Peso en X es este. Bien. Aplicamos las fórmulas de trigonometría. Seno de 40, o sea, pasamos peso multiplicando para allá y tengo una fórmula para peso en X y otra fórmula para peso en Y. Y si te fijas, con respecto al plano horizontal, el peso en X o sea, queda invertido. En el plano horizontal, las fuerzas en X son con el coseno, ¿no? Y en el plano inclinado, las fuerzas en X, ¿sí? O por ejemplo el peso en X, mejor dicho, queda con el seno. Entonces, ojo con acordarse fórmulas de memoria. Es mejor para mí recordar trigonometría, aplicar trigonometría y listo, ¿sí? Porque todos los problemas son diferentes. ¿Ok? Pueden haber fuerzas que estén colocadas de otra manera, no como el peso, sino que estén por acá.
¿no? Algo medio raro, una fuerza por acá, ¿no? Bueno, etcétera. Calculamos peso en X, calculamos peso en Y, y ahora procedemos a la sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Sí? ¿Listo? Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Fuerza normal hacia arriba del eje Y, peso en Y hacia abajo en el eje Y, ¿no? Ahí lo tenemos. Fuerza normal hacia arriba, peso hacia abajo. Positivo, negativo, ¿no? Bien. Reemplazamos peso en Y y despejamos. Ya dijimos por qué la aceleración tiene que estar cero. Porque el objeto no se mueve con respecto al eje Y. Se mueve solo con respecto al eje X. Bien. Eh, Después, sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Sí? Masa por aceleración en el eje X. El peso en X ya lo hemos calculado. La fuerza de rozamiento, ¿cómo la calculamos? Claro, la formulita, ¿sí? Si no viste problemas con rozamiento, te recomiendo el video anterior. Es la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento, 0,9. Entonces, todo este cálculo nos da la fuerza de rozamiento. Fuerza normal por coeficiente de rozamiento, 18,48. Resto, peso en X y fuerza de rozamiento, obtenemos 110,08. Pasamos la masa dividiendo y obtenemos unidades de metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de aceleración en el sistema MKS. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Problema de plano inclinado ya está resuelto. ¿Sí? Problemas así vamos a tener con rozamiento o sin rozamiento. Es decir, podemos tener problemas así, con rozamiento o sin rozamiento. Es lo mismo. O sea, se resuelven igual. ¿M? Con una fuerza menos o una fuerza más. ¿Ok? Bueno. Listo, chicos. Espectacular. Chau, chau.